Qué bendición es estar nuevamente en este lugar para estar compartiendo palabra de Dios ahí donde quiera que usted esté. No sé en qué horario, en qué lugar esté usted retransmitiendo este video, que esté reproduciendo este video. Es una bendición de parte de Dios el hecho de que podamos estar hoy aquí para compartir. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de qué concepto tienen los demás acerca de nosotros. ¿Qué es lo que aparentemente se ve o qué es lo que uno vale de acuerdo a la experiencia o a lo que uno acumula en su currículum o en su hoja de vida en este mundo? Pero antes de ello, quiero que oremos. Vamos a pedirle a Dios que tome el control de este tiempo, que prepare nuestro corazón, que prepare nuestro entendimiento para recibir su palabra. Padre bueno que estás en los cielos, en esta hora, Señor, nos acercamos delante del trono de tu gracia a través del sacrificio redentor de tu Hijo Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Dándote gracias, Señor, por todo lo bueno que has sido con nosotros, lo que nos has permitido tener, Señor, y de todo lo mal que tú nos has guardado. En este momento te damos a ti la gloria, la honra, el honor y el reconocimiento, y te pedimos, Señor, que por misericordia nos uses para tu honra, y que abras nuestro corazón, que prepares nuestro entendimiento para recibir tu palabra. Y esta que nunca regresa vacía, Señor, ha de dar fruto en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, quita todo estorbo, Señor, que impida que tu palabra llegue a nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. En esta ocasión, mis hermanos, quiero compartir con ustedes acerca de la genealogía de Jesús. Dijimos hace un momento, o se dijo hace un momento, que es todo lo que uno es, todo lo que uno acumula, las vivencias, la experiencia, importa mucho dentro de la sociedad. Pero a Dios muchas veces todo eso no le importa. ¿Por qué? Porque Él ve lo que hay en nuestro corazón. Y para iniciar, quiero que, si usted tiene su Biblia, abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1 y el versículo 17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14. Vemos entonces que en la genealogía de Jesús, como lo estamos viendo en Mateo capítulo 1 y su versículo 17, hasta llegar a Cristo hay 3 grupos de 14 que se han dividido desde Abraham hasta David, desde David hasta la deportación a Babilonia y de la deportación a Babilonia hasta Cristo Jesús. En los versículos anteriores, no lo vamos a leer por falta de tiempo, pero desde el versículo 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, y continúa hasta el versículo que acabamos de leer, que es el 17. ¿Por qué hago mención acerca de la genealogía de Cristo Jesús? Porque dentro de esta genealogía se puede ver a la mujer que estuvo con Judá, que tenía una reputación no muy buena dentro de la sociedad. Si vemos también dentro de la genealogía, aparece una mujer que no era precisamente israelita, me refiero a Ruth. Pero no importa lo que está en nuestro pasado. Bien pueden decir, que nuestro abuelo era X persona, se dedicaba a tal cosa, pero Cristo Jesús lo que está viendo directamente es lo que somos nosotros. Él, al momento de llegar a nuestra vida, Él conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente e incluso conoce nuestro futuro, porque no hay nada que le sea oculto a Él, porque Él todo lo conoce. Pero Él dejó plasmado en los evangelios la genealogía de Él mismo, de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que al estudiarla nos podamos dar cuenta
de que no todo es perfecto. En este mundo hay un realce por aquellos de que se jactan de tener un árbol genealógico con personalidades de relevancia dentro de la sociedad o dentro de la historia, que es hijo de un marqués o que es nieto de un lord, de un sir o cualquier título nobiliario que pueda tener. Pero si vemos dentro de los antepasados de la genealogía de Jesús, vemos el tipo de personas que hay y lo que acabamos de ver. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿A qué vamos a llegar? A lo que vamos a llegar es que no importa el pasado que cualquier hombre o cualquier mujer pueda tener. No importa que el abuelo haya sido un asesino, un ladrón. No importa que el padre haya sido de lo peor o que la mamá tenga un pasado oscuro o no muy agradable dentro de la sociedad. Lo que Dios está viendo es nuestro ser interior. Él lo que quiere es nuestro corazón. Él quiere transformarnos. Él no está esperando que lleguemos perfectos a Él, ya que Él nos va a perfeccionar. Así que usted que me está viendo, no importa a qué se dedica, qué situación esté pasando o qué haga, buena o mala acción, Cristo Jesús lo está buscando a usted. Cristo Jesús le está extendiendo el llamado para que usted se acerque a Él. Porque todo lo malo que usted es, que usted tiene o que usted pueda realizar, puede ser cambiado en las manos de Cristo Jesús. Todo puede ser cambiado. De tal forma que no importa cuántos pecados haya cometido, hay perdón de pecados. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Que a través del sacrificio redentor de Cristo Jesús hay perdón de pecados. En el mundo secular, dentro de la sociedad, cuando uno aspira a un trabajo, regularmente todos los años laborales que uno ha tenido se resumen en una o en 2 hojas. Comúnmente se le conoce como el currículum vitae o la hoja de vida. La fecha de nacimiento, en qué trabajos se ha desempeñado uno, de tal forma que ahí se plasma lo que uno es desde hace mucho tiempo. Pero para el reclutador o la institución que lo está contratando a uno no llena los requerimientos necesarios, simplemente no lo contratan, porque a criterio de ellos uno no es apto para ingresar a la institución o al lugar a desarrollar tales o cuales actividades. De igual forma, si pudiéramos tener una hoja de vida espiritual, que ciertamente la tenemos, porque en el reino de los cielos hay un registro de todo. Está el libro de las obras, está el libro de la vida y hay varios. Pero si nos evaluaran por nuestra forma de ser, por nuestra hoja de vida con pecado, ni usted ni yo tendríamos acceso al reino de Dios. No podríamos ser considerados sus hijos. En el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 16, leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí nos está hablando esta porción bíblica de que Él está amando al hombre y a la mujer, no importando su pasado, no importando cuál haya sido su reputación, qué antecedentes tenga. Regresando a lo que estamos viendo al momento de adquirir, de tratar de optar a una plaza laboral, lamentablemente siempre piden antecedentes penales, policíacos, si uno ha tenido algún altercado dentro de la sociedad, quizá ni uno tuvo la culpa, pero al quedar manchados los antecedentes, ese es un limitante para que no pueda ser contratado. Pero en el reino de Dios, a través del sacrificio de Cristo Jesús, es el medio por el cual nosotros podemos
ingresar, aunque no seamos aptos, aunque nuestra hoja de vida de pasado esté manchada, pero hay perdón en Cristo Jesús. Sí, sí hay perdón, porque su sacrificio cubre multitud de faltas, multitud de pecados. La misma palabra de Dios nos dice que Él toma todo, lo echa a lo profundo de la mar y no se acuerda más de ello. Porque las cosas viejas pasan, he aquí todas son hechas nuevas. Dentro de las Escrituras vemos que Dios le hace el llamado a varios personajes bíblicos. Dentro de ellos, con el primero que vamos a ver, está en Génesis capítulo 12 y versículo 1. Leemos de la siguiente manera: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Él, en este momento, en esta porción bíblica, estamos viendo que le hace el llamado a Abraham. Lo está llamando. Incluso él ya conocía, me refiero él a Jehová, ya conocía el destino de Abraham en el futuro. 1 año en el futuro, 2 años en el futuro, 3 años, hasta el resto de vida que Abraham iba a tener sobre la faz de la tierra. Conocía que se iba a equivocar muchas veces. Conocía que iba a fallar muchas veces. Pero a pesar de ello, lo llamó para hacer de él su voluntad. Para hacer de él un padre de multitudes. ¿Por qué me refería a que él se equivocó? Si vemos en Génesis capítulo 16 y versículo 1, más adelante, Sara, su esposa, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y fruto de ello nace Ismael, que es el primer hijo de Abraham. Más adelante podemos ver en Génesis capítulo 21 y versículo 1: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había dicho. Dios ha marcado un tiempo para cada uno de nosotros. Dios ha marcado un tiempo para usted, Dios ha marcado un tiempo para mí. Y es el tiempo propicio que Dios ha marcado hoy. No es casualidad que hoy usted esté viendo este video, esta grabación, esta reproducción. No es casualidad. Hoy es el tiempo oportuno en el que Dios le está pidiendo a usted, a mí, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que doblemos nuestras rodillas, que nos humillemos delante de Él, que clamemos misericordia, para que a través de su sacrificio Él permita que nos apartemos del pecado y de la muerte y pasemos a la vida y a su luz admirable. Cuando Dios le hizo el llamamiento a Abraham, cuando le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, Él, en su infinito conocimiento, en su infinita sabiduría, ya sabía de antemano que Abraham se iba a equivocar. ¿De qué manera se equivocó? No esperando la promesa de parte de Dios en tener un hijo que le pusieron por nombre Isaac con Sara su esposa, sino que haciendo caso a lo que su esposa le dijo, tuvo que ver con una egipcia
y tuvieron a Ismael. Desde ese momento, él se equivocó porque no esperó la promesa de Dios. Y como consecuencia de ello, podemos leer que como Ismael era más grande que Isaac, habían altercados, habían problemas, como ocurre en muchos casos, que un niño grande le pega a un niño pequeño. Tuvo entonces que ser apartado Ismael de Isaac. Y si usted se da cuenta, en el Medio Oriente, como muchos le llaman a la región donde está asentado el pueblo de Israel, sus vecinos no son amigos, no se llevan bien, no hay buenas relaciones entre los vecinos de Israel e Israel. Pero aquí se está reflejando desde el mismo momento en el que nació Isaac e Ismael, porque todos los vecinos, los pueblos árabes, la mayoría son descendientes de Ismael, y el pueblo de Israel es descendiente de Isaac. Es decir, entonces, que los altercados de los dos hijos de Abraham en ese tiempo se ven reflejados en los altercados de sus descendientes hoy en día. Pero a pesar de que Dios sabe de que alguien se va a equivocar, por misericordia lo llama. ¿Por qué? Porque Él está dispuesto a perdonar toda clase de pecados y de faltas. Pero así como llamó a Abraham, también llamó al segundo rey de Israel. Y el segundo rey no es más que David. En el primer libro de Samuel, en su capítulo 16 y versículo 11, leemos: Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Rama. Vemos en este momento, al igual que vimos hace unos minutos, leímos que aquí Dios, Jehová, a través de su profeta Samuel, estaba eligiendo a David como segundo rey sobre Israel. Pero en ese mismo momento en el que lo estaban eligiendo, Dios ya conocía el futuro de David. Dios ya conocía que en el futuro David se iba a equivocar. Y eso lo vemos, lo vamos a ver más adelante. Quiero que ahora me acompañe siempre en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17 y versículo 34. Cuando David habla de lo que él hacía cuando Jehová lo llamó. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de ovejas de su padre, es decir, del papá de David. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Llega el profeta Samuel a la casa de Isaí a ungir al segundo rey de Israel. Pero el profeta Samuel no sabe quién es. Isaí le hace pasar varios de sus hijos antes de que llegue David. Y al ojo de Samuel, por ver el parecer de los hijos primeros de Isaí, pensaba que ellos eran el rey, alguno de ellos, pero no era ninguno de ellos. Era el más pequeño, que era pastor de ovejas, como lo estamos viendo y como él mismo asevera en el primer libro de Samuel 17:34. Este mismo rey, más adelante, en el segundo libro de Samuel, en su capítulo 11 y su versículo 2, vemos:
Y sucedió, o leemos, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado o desde la terraza a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y David envió mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Desde el momento en el que Dios llama a David, como muchos le llaman el dulce cantor de Israel, el pastor de ovejas, el que hería leones, el que mataba osos, el que era conforme al corazón de Jehová, cuando Dios lo llama, ya sabía que se iba a equivocar, pero a pesar de ello lo llamó. Dios, Jesucristo, desde el momento en el que lo llamó a usted y me llamó a mí, Él ya sabía que hoy o ayer o quizá mañana nos equivocamos o vamos a tener una equivocación, pero debemos de clamar misericordia para que Él no se aparte de nosotros, confesar nuestra falta y apartarnos para alcanzar misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué estamos viendo todo esto? Porque no importa los antecedentes que se tenga de nosotros con nuestros antepasados. No importa lo que nosotros hayamos hecho antes de recibir a Cristo Jesús. E incluso, aún equivocándonos ya estando en Cristo Jesús, tenemos abogado para con el Padre. ¿Quién es nuestro abogado? El que intercede por nosotros, que es Cristo Jesús. En el Nuevo Testamento leemos una porción bíblica en la que dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si pecareis, abogado tenéis para con el Padre. No importa entonces qué esté haciendo usted en este momento. Confiese su falta, confesemos nuestra falta, humillémonos delante de Dios y vamos a alcanzar misericordia. Vamos a alcanzar perdón de pecados, porque Él está llamando a todo aquel que quiere estar con Él. Él hace el llamado, Él hace la invitación, pero en nosotros queda si escuchamos su llamado, si escuchamos su invitación. Por ejemplo, en Mateo, en su capítulo 10 y su versículo 3, lo podemos leer desde el 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son: primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Si nos damos cuenta, Él ya sabe, desde el mismo momento en el que nos llama, el futuro nuestro. Eso es un atributo que solo Él tiene y que solo a Él le corresponde. ¿Por qué digo que solo a Él le corresponde? Porque le es abominable, le es despreciable a Él, a Jehová, a Dios nuestro, que alguien quiera conocer su futuro a través de métodos de adivinación, con agoreros, hechiceros, sortílegos y todo aquel que trate de leer el futuro de una o de otra manera. Eso se ve hoy en día. Incluso hasta tienen las facilidades que a través de sus dispositivos móviles puedan leer su horóscopo a través de un medio de escrito. En cualquier momento el hombre siempre quiere conocer su futuro. Y queriendo conocer su futuro, se ve atraído hacia estos métodos
que no son agradables para Dios, porque son engañosos, son engaño de parte de las tinieblas. Si usted ha cometido algún tipo de pecados, de faltas, clamemos misericordia, que Él está presto para perdonarnos. ¿Por qué hago mención del llamamiento de los discípulos? Porque Él sabía, Él llamó pescadores, llamó publicanos, y Él sabía a qué se dedicaban. Pero a pesar de ellos, Él los vio y los llamó para Él. Incluso llamó al que tenía una función, llamó a Judas, versículo 4 del capítulo 10 de Mateo. Judas Iscariote, el que también le entregó. Porque todo tiene una función, todo tiene un porqué. Romanos, en la carta del apóstol Pablo a los romanos leemos que todas las cosas ayudan a bien para los que amamos a Dios. Este momento, esta situación adversa que usted está pasando, no le es desconocida a Dios. Pero todo lo que viene tiene un propósito. Y Dios está esperando bendecirlo a usted, bendecirme a mí a través de estas situaciones. No importa entonces, aunque para el mundo nosotros no seamos aptos, pero Dios así nos está llamando. Aunque para el mundo no tengamos las capacidades de tal o cual función, pero Dios nos está llamando. Él no está esperando que nosotros cambiemos para luego acercarnos a Él. Él nos está llamando así como somos, así como estamos, para que seamos transformados estando en Él. En cierta oportunidad se le extendió la invitación para recibir a Cristo Jesús a una persona que se dedicaba o que tenía el vicio del alcoholismo. ¿Y cuál fue su respuesta? La respuesta que él tuvo fue la siguiente: yo voy a buscar de Dios hasta que deje de beber. ¿Por qué? Porque no me considero de un actuar correcto para buscar de Dios y seguir bebiendo. Eso fue lo que él dijo. ¿Y saben qué sucedió? Murió a través de tanto alcohol que ingirió. Se intoxicó. ¿En qué momento él se acercó a Dios? Nunca, porque no podía dejar de beber. Esa fuerza que lo impulsaba a beber no podía ser echada fuera de él solo por la fuerza que él mismo tenía. Aquí tenía que intervenir el poder de Dios. Por eso es que Dios no está esperando que usted deje de pecar, que usted deje de robar, que usted deje de mentir. Él está esperando, así como usted es, Él lo está esperando. Porque ya estando en Él, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. El que mentía, ya no mienta más. El que hacía cosas malas, que ya no las haga. Porque es en Cristo Jesús que vemos un cambio. Ni los mejores psicólogos, ni los libros escritos de psicología, de comportamiento humano y social, puede servir en su momento, pero eso queda obsoleto. No sirve, porque el único que tiene poder para cambiar al hombre se llama Jesús. Y es este mismo Jesús con el que comenzamos viendo el mensaje del día de hoy. La genealogía que él tuvo, quiénes habían sido sus antepasados. Cuando él comenzó con su ministerio, hubo un momento en el que las personas que lo rodeaban no creían en él. Lo veían y decían, pero si a este lo conocemos, es hijo de José, hijo de María, conocemos a sus hermanos. No creían en él. Pero a pesar de que no creían en él, Dios mismo se había encarnado, se había hecho hombre para traer perdón y salvación. No importa entonces nuestro pasado, no importa entonces todo lo que hayan hecho nuestros ancestros, nuestros abuelos, a qué se hayan dedicado. En cierta ocasión se encontraba alguien que le daba vergüenza ante la sociedad mostrarse o hablar
porque su abuelo había sido un esclavista, es decir, una persona que tomaba personas contra su voluntad y las vendía como esclavos. Pero este personaje se sentía tan acomplejado, tan avergonzado por los actos que su abuelo había hecho, que él no se desenvolvía de una manera normal dentro de la sociedad. Quizá ese puede ser el caso de alguno de que me esté viendo. Se sienta marcado, se sienta estigmatizado por lo que su papá, por lo que su mamá, por lo que sus abuelos hicieron. Pero en Cristo Jesús todo es hecho nuevo. La gloria y la honra sea para Él. Que si estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, todo viene a hacerse nuevo. En el libro de los Hechos, en su capítulo 9 y su versículo 3, vemos desde antes, el versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. En esta porción bíblica, de igual forma, leemos el llamamiento que Dios le hizo a Saulo. Saulo era un fariseo de fariseos que tomaba a los que creían en las predicaciones de Cristo Jesús, los azotaba e incluso hasta muchos habían perdido la vida. Pero el Señor borró eso, le hizo el llamamiento para que fuera instrumento útil en sus manos. Así como llamó a Abraham, así como llamó a David, así como llamó a Saulo, hombres como nosotros, propensos a fallar, pero que en las manos de Dios podemos ser instrumentos útiles. Así como Él llamó a estos tres personajes, me ha llamado a mí y lo está llamando a usted que me ve en este momento. Para que le entreguemos nuestra vida, para que nos dispongamos a servirle y para que todo lo que hagamos, lo hagamos para darle la gloria y la honra. ¿Por qué? Porque su venida está cercana y Él vendrá por un pueblo que esté preparado. Los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora tenemos vida y vida en abundancia. Y los que estamos con vida ahora, lo que nos toca es prepararnos para su venida. Él nos ha llamado. Él ha perdonado la multitud de faltas que nuestros antepasados habían hecho e incluso ha perdonado las faltas que nosotros mismos hemos cometido. Estamos en un proceso de limpieza, estamos en un proceso de perfeccionamiento, estamos en un proceso para alcanzar la estatura del varón perfecto. Usted que me ve, quizás se ha apartado, quizás se ha alejado de Dios, o quizá aún no ha recibido a Cristo Jesús. Este es el tiempo oportuno. Vamos a estar terminando, no sin antes orar por todos los que nos están viendo en este momento. Padre, nos acercamos delante de ti, Señor, a través de Jesucristo, orando, Señor, por todos aquellos que nos están viendo en este momento, para que al igual que has tenido misericordia de nosotros, Señor, tengas tu misericordia de ellos, para que todo aquel que se haya apartado sea restaurado en ti, Cristo Jesús, y para que todo aquel que aún no te conoce sea quebrantado, Señor, ese corazón, para que puedas entrar tú, Señor, para que este hombre o esta mujer te pueda recibir, Cristo de la gloria. Te damos a ti gracias por el tiempo que nos has permitido compartir hoy en este lugar, para que todo aquel que vea, para que todo aquel que escuche, Señor, sea bendecido.
En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos y te bendecimos. Amén. En este momento, mis hermanos, ha sido un enorme gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo palabra del Señor. Será hasta una próxima. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga.